Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP, Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Buenas noches, bienvenidos a Visión País, gracias por acompañarnos. Hoy queremos hablar de un proyecto de ley que no terminamos de comprender, que regula el uso de celulares en las instituciones educativas. Y titulamos nuestro tema de análisis, uso de celulares en las escuelas, prohibir o regular. Porque, creo que estas dos perspectivas son las que forman parte de cualquier debate del uso de dispositivos, en este caso del dispositivo del teléfono móvil, llamado también celular, en las instituciones educativas, ¿no? Si se tiene que prohibir totalmente, porque algunos son partidarios de que los niños, niñas y adolescentes hasta una determinada edad no tendrían que acceder, a un dispositivo móvil. Sin embargo, hay otros que son del parecer que deberían ser utilizados los dispositivos móviles como recursos pedagógicos didácticos. Por eso queremos poner en perspectiva si realmente habría que prohibir o habría que regular. Y para ello, por supuesto, nos preguntamos, más allá del daño que puedan causar los dispositivos electrónicos, proveídos por las tecnologías de la información y la comunicación, porque de hecho hoy hay investigaciones científicas que demuestran precisamente el daño que causa en términos sobre todo de deterioro cognitivo, ¿verdad? El mal uso, diríamos, no el uso de por sí, sino el mal uso, que son, por ejemplo, ¿qué sería un mal uso? Seguramente ustedes se preguntan. Y estar tantas horas frente a las pantallas. Y pluralizamos aquí porque obviamente hay distintos dispositivos. Una cosa es el celular, otra cosa obviamente son las tabletas, otra las computadoras personales, y así podríamos seguir enumerando los distintos dispositivos. Hoy hay chicos que pasan horas frente a los dispositivos. Las últimas investigaciones nos demuestran, ¿no?, el daño que puede generar cognitivo por un lado, pero después hay otro tipo, obviamente, de daños también que genera a nuestros niños, niñas y adolescentes que están en proceso de la formación de su personalidad. De eso vamos a estar hablando durante el desarrollo de nuestro programa. Y acá viene una cuestión que seguramente ustedes también se preguntan. ¿Vamos a prohibir, vamos a regular el uso de los celulares teniendo en cuenta que sobre todo nuestros niños, niñas y adolescentes, y ni hablar de nosotros los adultos, ¿no?, el dispositivo o los dispositivos proveídos por las TIC es casi una prolongación de nuestro cuerpo? Es decir, hoy ya no podríamos vivir un porcentaje importante de la población mundial, si se quiere, ¿verdad?, sin estos dispositivos. A tal punto que también hay estudios que demuestran que, por ejemplo, alguna persona que eventualmente por A o B motivo no puede disponer durante un día de su teléfono móvil porque se dañó o lo que fuere, esa persona, ¿sí?, genera una ansiedad tal, ¿sí?, que como consecuencia, tiene casi como un problema de carácter biológico, casi como una patología, pues se pone nerviosa la persona, ¿eh?, por no acceder, ¿sí?, a su dispositivo durante 24 horas. Entonces, por eso decimos, hoy por hoy, hay a un niño, a una niña, a un adolescente, sacarle el teléfono móvil, evidentemente le genera casi la misma reacción que los adultos. Imagínense que los adultos, en principio, tenemos mayor capacidad de racionalidad, ¿no?, para administrar determinadas situaciones, lo que sería las personas que están en proceso de formación de su personalidad. Por ello decimos que este aparatito, como dicen los de la tercera edad, ¿no?, cuando se refieren al teléfono móvil, es una prolongación de nuestro cuerpo. Y queremos precisar algunas cuestiones conceptuales, ¿sí? Se habla mucho del concepto de nativos digitales. En realidad, las investigaciones también han demostrado que los nativos digitales en realidad no son personas que han nacido en una época determinada.
¿sí? Porque algunos autores sostenían que todos los que nacían en tal fecha son nativos digitales. No, los nativos digitales tienen que ver con las habilidades y las habilidades, muchas de ellas se aprenden, obviamente, no son naturales, ¿sí? Entonces, el caso precisamente de la habilidad en el uso de los dispositivos electrónicos no es algo con el que se nace, ¿sí? Sino es, digamos, algo que se aprende. Entonces no podemos aplicar el concepto de nativos digitales, ¿sí?, a las personas que nacieron simplemente en una determinada época. Eso me parece que no es un dato menor. Y esto es importante señalar porque generalmente hay una frase que se repite mucho y que dice: el ladrón juzga por su condición. Como algunas personas accedemos a distintos dispositivos proveídos por las TIC, creemos que todo el mundo también tiene esa misma, digamos, ese mismo acceso. Sin embargo, al observar los datos estadísticos, nos encontramos que el 68% de la población nomás accede a Internet. 32% de la población no accede a la red de Internet. Eso sí vamos a considerar el escenario mundial. Pero en cada país, nuevamente vos tenés lo que son las zonas urbanas y lo que son las zonas rurales, ¿verdad? Y ahí nuevamente tenés que, digamos, focalizar la mirada y encontrar nuevamente este tipo de diferencia, ¿sí? Entonces, dicho esto, hay cuestiones que sin lugar a dudas habría que considerar. Ustedes pueden observar en su pantalla, precisamente, hay un libro que se titula Los nativos digitales no existen, cómo educar a tus hijos para un mundo digital. Padres despistados frente a niños, adolescentes, ordenadores, consolas, móviles e internet. Luego hay otro libro titulado Más libros y menos pantallas, de un destacado neurocientífico francés, Michel Desbourguet. ¿Cómo acabar con los cretinos digitales? Es el subtítulo de este libro, que se titula, reitero, Más libros y menos pantallas. Sugiere precisamente una lectura sobre papel. Y del mismo autor, Michel Desbourguet, ya un clásico cuando hablamos del tema de los medios digitales, el libro que se titula La fábrica de cretinos digitales, los peligros de las pantallas para nuestros hijos. Reitero, del mismo autor, el neurocientífico francés Michel Desbourguet. Y por último, vamos a hablar también de la inteligencia artificial hoy. Quiero recomendarles el libro de Adela Cortina, una reconocida filósofa española, autora del libro clásico Aporofobia, El rechazo al pobre. El libro se titula Adela Cortina, Ética o ideología de la inteligencia artificial, el eclipse de la razón comunicativa en una sociedad tecnologizada. Son los libros que en alguna medida van a ser referentes para nuestro análisis. Hoy nos acompañan dos especialistas, expertas en este tema precisamente de la implementación, ¿sí?, de los dispositivos electrónicos digitales en el sistema educativo. Nos acompaña la magíster María Esther Cabral, experta en tecnología educativa. Muy buenas noches. Un gusto saludarle a Francisco una vez más en este programa y por supuesto también a la audiencia. Un tema bastante polémico pero muy interesante. También nos acompaña la magíster Lilian de Matei, experta en inteligencia artificial. Buenas noches. Buenas noches, Francisco, y también a toda la teleaudiencia. Realmente un honor y una honra estar aquí para tratar este tema tan sensible. Bueno, le tuteo a las dos por los años de amistad que me unen. En el caso de Lilian, ocupó el cargo de directora general de tecnología educativa del Ministerio de Educación y Ciencia. Vale decir que más allá de la expertise, ¿no?, teórica, académica que tiene, además de docente universitaria, digamos, ha ocupado también cargos de responsabilidad política y es una de las pioneras precisamente en instalar también la conciencia a nivel de la opinión pública en relación con el tema de la tecnología implementada en el ámbito de la educación. Y sin lugar a dudas, María Esther Cabral también es una de las pioneras en tecnología educativa, fue mucho tiempo técnica del Ministerio de Educación también, ocupó cargos, digamos, cargos técnicos en el órgano rector del Sistema Educativo Nacional, también docente universitaria, investigadora, es una referente a nivel internacional, siempre le sigo a través de las redes, con conferencias, digamos, en el exterior, igual que, obviamente, Lilian de Matei. Brevísima pausa, a la vuelta comenzamos nuestro análisis.
¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP. Dale. Porque la información nunca se detiene. Este jueves 25, NPI te conecta al especial navideño de Turno Tarde. Junto a Dante Melgarejo, Elvio Acosta, te acompañamos con la energía de siempre y la información más completa sobre los hechos más importantes que se desarrollan durante esta jornada tan especial. Turno Tarde, emisión especial en vivo. Este jueves 25, desde las 14 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP. Dale. Uso de celulares en las escuelas, prohibir o regular es el tema justamente de análisis. Y cuando hablamos del tema de la implementación de las tecnologías en las escuelas, María Esther, generalmente hay posiciones radicales, los que están en contra y los que están a favor. ¿Por qué acontece eso? Estas dos posiciones así tan radicales. Quiero creer que hay un desconocimiento y un desconocimiento profundo de lo que significa integrar tecnología en un proceso de aprendizaje. En mi caso como educadora me tocó trabajar en varios proyectos a nivel nacional desde el 2008 con una computadora por niño, una computadora por docente y luego recuerdo la primera invitación en la que estuvimos compartiendo en el 2019 cuando nace esta ley. Y hoy sabemos que en muchos países se está prohibiendo y hoy llega el debate a Paraguay y quiero creer que muchos de los que adoptan esa postura de prohibir es porque realmente no entienden el alcance. Porque para mí el único espacio donde podemos trabajar, y hablo también como madre porque he tenido influencia en un hijo, donde la palabra del maestro es más fuerte que la mía. O sea, no importa que yo también sea maestra, el valor de lo que dice el maestro vale más. Por lo tanto, quiero creer, y con eso dejo un poco más claro mi postura, que el espacio donde nosotros podemos hacer la diferencia y podemos influir positivamente y hacerle entender, porque ya lo explicabas muy claramente, los perjuicios o los efectos negativos que producen la tecnología en los niños y en los jóvenes, es el espacio seguro como madre en la escuela. Por lo tanto, creo que va un poco más por ahí. En el año 2019, y probablemente después voy a trasladar la pregunta a Lilian de Matei, creo que coincide con el año en que ella estuvo por el ministerio como directora general de tecnología educativa, o por ahí cerca estamos, nos va a confirmar enseguida, pero en el año 2019 se promulgó la ley número 6.463, que regula el uso de dispositivos móviles en instituciones educativas públicas, privadas y privadas subvencionadas en los niveles de la educación inicial, educación escolar básica y educación media. Si bien es una ley genérica, porque, digamos, se requiere de algún tipo de reglamentación, y según nuestro diseño constitucional, por supuesto, el Poder Ejecutivo, el que tiene la facultad constitucional de reglamentar una ley, salvo que en la propia ley se explicite, ¿no?, que un organismo por fuera del Poder Ejecutivo pueda reglamentar la ley. Pero en general, si no dice eso expresamente en la redacción de uno de los articulados de la ley, es el Poder Ejecutivo, reitero, el que tiene esa facultad. Es una ley genérica, ¿no?, donde precisamente regula el uso. Y bueno, no voy a adelantarme a mi posición, pero ya existe una ley vigente, digamos. La pregunta es, ¿por qué finalmente el Poder Ejecutivo vuelve a, digamos, a presentar otro proyecto donde aparece, digamos, una
regulación así muy detallada y muy específica. La primera pregunta, Lilian. Cuando se promulga esta ley, ¿ya estabas como directora general de tecnología educativa del MEC? No, realmente no. La Dirección de Ciencias y Tecnología yo asumí en el 2021 en plena pandemia, justamente por la experiencia que tenía en el tema de todo lo que sea tecnología aplicada desde el punto de vista de la implementación. Pero sí conozco y reconozco esta que estás mencionando porque es una de las que tomamos como marco para implementar todo lo que se venía, porque estaba muy claro, sí estaba reglamentada ya en el Ministerio de Educación el uso pedagógico de los dispositivos y de las pantallas. ¿Se llegó a reglamentar esta ley? Digo, porque ahora el Ejecutivo presenta una ley así muy reglamentarista. Entonces uno dice, a ver, ¿qué pasó aquí? Se evaluó la ley vigente, fue insuficiente, entonces el Ejecutivo consideró que se requería de otro tipo de proyecto de ley. Hay algunos estudios que se hicieron de la implementación de la ley vigente que regula el uso de celulares en las escuelas. Bueno, actualmente yo no estoy, digamos, trabajando en el ministerio, no sé si analizaron. Definitivamente sí existe una resolución del 2019 en donde se establecía, es una resolución en donde, digamos, reglamenta, regula el uso de estos dispositivos y que fue justamente un problema de que cómo nosotros regulamos para el primer y segundo ciclo y nosotros estábamos implementando sistemas educativos, digamos específicamente como Paraguay Aprende y todos ellos. Entonces tuvimos que revisar si esto no colisionaba. Por eso es que conozco perfectamente esa resolución del que estás mencionando. María Esther, ¿qué experiencias hay en Paraguay de la implementación de, digamos, de los dispositivos digitales? Ya hablaría, ¿verdad? De los dispositivos digitales como parte del sistema educativo, no solamente a nivel de experimentación. Y sobre todo, ¿qué implicó la pandemia? Qué complicado, porque la pandemia obligó a todas las familias a encerrarse y a encontrar un único medio que son las pantallas. La escasa o nula preparación, es más, el 2020 ha sido el año donde el e-learning, que es mi área de especialidad, fue como maltratado, yo siempre digo, porque en nombre de la educación a distancia se ha hecho tantas cosas sin una comprensión real del alcance de una educación en línea, poniendo a niños frente a pantallas durante 4 horas con un uniforme, donde tenía que estar sentadito, quietito, dando clases como si fuera un aula presencial. Entonces, la pandemia hace que muchos, incluso jóvenes, odien hoy la educación online, porque no entienden, no dimensionan el objetivo y el propósito con el que nace. Ahora bien, es importante entender que hay como una generación de padres, que también quiero compartir con la audiencia. Yo soy de los padres que usaban radio. Luego pasamos a los padres que usan televisor. Luego pasamos del televisor, pasamos a lo que hoy se conoce como los padres PlayStation, y hoy pasamos a una siguiente generación de los padres de los dispositivos móviles. Sabemos que la exposición extensa, incluso frente a una televisión, igual es negativa, por lo tanto, se imaginan lo que significa exponerlo durante varios minutos o horas frente a un dispositivo móvil. Estoy hablando de fuera de la casa, de la escuela, perdón. Pero en la escuela yo tengo la posibilidad de poder hacer ese uso responsable y ahí entra la preparación que tenemos los padres. Y traigo a colación una experiencia con una maestra en uno de nuestros recorridos durante uno de los programas donde se trabajó ese proceso de
pensar un país distinto a partir de un programa diferente que sea acorde al ciclo que nos toca vivir. Y me decía la maestra, mi hijo no puede vivir, no puede ver sin ver sus dibujitos frente a una pantalla. ¿Y cuántos años tiene? Era la pregunta. 1 año y medio. Entonces, mi pregunta es, si un niño de 1 año y medio decide lo que tiene que hacer o lo que no se va a hacer, ¿qué estamos haciendo? Y aprovecho en este momento también de comentarte, Francisco, y de la audiencia. Hoy escuché a un periodista decir, nosotros los padres no podemos con nuestros hijos y el Estado tiene que hacerse cargo. ¿Cuál es el concepto de Estado que tenemos? Porque es lo mismo pensar, y me hago responsable por lo que digo, cuando las maestras dicen, ustedes los del MEC, cuando estaba trabajando dentro del ministerio. Si yo soy docente y trabajo dentro del magisterio, soy parte del Ministerio de Educación y Ciencias. Y si yo digo Estado, también soy parte del Estado, porque soy un ciudadano paraguayo. Entonces no entiendo esos comentarios que a veces surgen en temáticas como esta. Ahora, había dicho Lilian que asumiste el cargo de directora general de Tecnología Educativa del Ministerio de Educación y Ciencias en el 2021. Vale decir, ya es prácticamente post-pandemia. ¿Ya estaba volviendo los chicos a las clases presenciales en la escuela o no? No, yo inicié a principios del 2021, Ajá. arrancando justamente el problema de cómo hacerlo. Recién se vuelve a semipresencial de tantos días y tantos días, se vuelve en el segundo semestre del 2021. Lo que buscamos es una herramienta en ese entonces, porque todo el tiempo, así creo que en el inicio, en la introducción, fuiste muy claro en el tema de que nos fuimos con el 2020 utilizando el tema de los dispositivos móviles, y nosotros conocemos también la realidad en ese tiempo, padres que invirtieron en comprar dispositivos móviles a sus hijos. Y a mí también me tocó recorrer un poco todo este tema de investigación que hacemos en el tema del uso de los celulares. Acá más bien, y el título me encantó, el título que dice prohibir o regular. Y no hay una tercera opción en este caso, que es intencionalizar, ¿verdad? Que nosotros tenemos que intencionalizar el uso de dispositivos, porque esa es la realidad. Dijiste vos, es una extensión. Hoy se necesitan ese tipo de cosas. Hoy necesitas hacer, o sea, te envían informes, revisar desde tu teléfono, tenés que acceder, haces transferencias bancarias. O sea, hoy particularmente el uso del dispositivo tiene que ser del buen uso, como bien lo mencionaste, del dispositivo debe ser algo muy necesario. Ahora, entiendo este proyecto de ley. Sí coincido contigo plenamente, si ya existe, porque en la regulación no se modifican algunos términos, no fue muy desarrollado porque fue del 2019, en la implementación se pueden hacer una revisión, coincido plenamente contigo en eso, el análisis que se da, pero también hay mucho acá, inteligencia artificial, por ejemplo, es un tema de moda, entonces todo el mundo dice, yo uso inteligencia artificial, he escuchado personas que dice el Estado está utilizando. ¿Y está utilizando en dónde? En contrataciones públicas. ¿Cómo? En contrataciones públicas vos envías y la respuesta te genera un chatbot de tus consultas. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué tan, o sea, esto es algo muy pequeño en la implementación real de inteligencia artificial? Y bueno, y eso pasa lo mismo el tema de los usos de celulares, la profundización que se pueden dar, porque esta puede ser, también hace semanas salió este tema de la ley de los TEA, por ejemplo, ¿verdad? Que tienen un problema, y entonces hay que analizar de todo. Yo no estoy ni a favor de la prohibición. Bueno, la verdad que no me preguntaste todavía eso ahora, pero ni a favor de la prohibición, ni tampoco el tema de la regulación, porque tenemos que entender el propósito.
Lo que tenemos que encontrar es ese propósito. ¿Qué es lo que queremos hacer? Porque, o si no, en las prohibiciones siempre existieron desde la existencia de la humanidad. No comas esta fruta y se fue a comer la fruta que no tenía que comer. Una nomás no podía comer, pero se fue a comer de esa, ¿verdad? O sea, las prohibiciones no son buenas desde el Génesis. Entonces, desde la historia de la humanidad, bueno, desde el punto de vista de la fe, ¿verdad? Es muy claro de que las prohibiciones generan ese tipo de casos, ¿verdad? Entonces, es necesario analizar, y coincido plenamente contigo, analizar realmente la implementación de eso, mejorarla con algunos artículos quizás. Creo que eso hicieron con la 4995 de la educación superior, por ejemplo, ¿verdad? Y le agregaron 2, 3 artículos. Entonces, yo creo que se pueden hacer ese tipo de cosas y intencionalizar es muy necesaria, porque los chicos hoy necesitan, porque acaba de terminar un proyecto a gran escala de no sé cuántos jóvenes que estaban estudiando utilizando dispositivos móviles y estaban celebrando en el Ministerio de Educación eso, y utilizando dispositivos móviles, que puede ser una oportunidad. También dijiste unos números del tema de la conectividad, y la realidad de las cosas es que tenemos en las encuestas de hogares que pueden ver justamente que al menos hay 2 smartphones en cada hogar, en el 99.7% de Paraguay. No hay conectividad de fibra, no hay otro tipo de conectividad, pero es una forma de conectarse, así como dijo también María Esther, fue muy clara, dijo, todos, la única salida que tenían y comunicación era a través de las pantallas. Entonces es cuestión de analizar realidad versus percepción y también efectividad. No, sin lugar a dudas, y aquí en mi carácter de investigador de políticas educativas, debo señalar, muy importante lo que dijo Lilian de Matei en relación con la realidad paraguaya, ¿no? Donde el 99% de la población paraguaya cuenta incluso con 2 unidades de dispositivos móviles de alta gama, podríamos decir, por el smartphone, ¿verdad? Por las funciones precisamente que tiene el smartphone. Pero yo citaba el caso de la población mundial, ¿no? Donde precisamente solo el 68% de la población mundial tiene. Uno es una puntualización. La otra puntualización, que me parece que no es un dato menor, tiene que ver con, digamos, esto de percibir los contextos o las realidades solamente con 2 colores. El negro o el blanco, ¿verdad? O sea, o prohibir o regular y no, digamos, lo que propone precisamente Lilian de Matei en su carácter de experta en el tema tecnológico e inteligencia artificial, ¿no? Me parece que eso no es un dato menor y sobre todo en el ámbito educativo no podemos ser tan dualistas, ¿verdad? O negro o blanco y no percibir la gama de grises que caracteriza justamente a la vida, que caracteriza fundamentalmente al escenario educativo, ¿no? Eso me parece que es una cuestión también importante que enfatizar. Y lo último, el tema de los modismos, ¿verdad? La educación sobre todo se mueve mucho a nivel discursivo por las modas, ¿no? ¿Qué hay, digamos, en este momento como una moda, como algo novedoso, ¿verdad? Y simplemente por ser novedoso, habría que hablar de eso o implementar. Ya existiendo, ¿sí?, una ley vigente y uno dice, bueno, modificamos parte de esa ley, pero nosotros en Paraguay, o algunos en Paraguay se creen que la pólvora todavía no se inventó, la rueda todavía no se inventó, entonces siempre están detrás del invento de la pólvora o de la rueda. A la vuelta de la pausa vamos a hablar del tema también de a qué nos exponemos cuando usamos los dispositivos, lo que tiene que ver con la ciberseguridad y fundamentalmente, si nosotros los adultos nos exponemos entregando fácilmente nuestros datos a grandes corporaciones, imagínense la vulnerabilidad en la que, digamos, se encuentran nuestros niños, niñas y adolescentes. De eso hablamos a la vuelta de la pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP,
dale. En esta Navidad, NPI te conecta a vivir la fe en su momento más especial. Este jueves 25 de diciembre, en vivo y en directo, desde el Vaticano, con devoción y esperanza, celebramos el nacimiento de Jesús. Iniciamos la jornada con la Santa Misa en la Natividad del Señor desde las 6 horas. Y a continuación, de la mano del Papa León XIV, te traemos el mensaje de paz y bendición al mundo entero con la tradicional Misa Urbi et Orbi desde las 8 horas. NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP. Dale. Decíamos en el bloque anterior si solamente se admite en el análisis y el debate prohibir o regular el uso de celulares. Y en ese contexto, ¿cuál es la experiencia a nivel internacional, María Esther, que tenemos el caso más cercano, el de Brasil? Creo que Argentina también ya, digamos, en algunas provincias, porque ese también es el tema. Creo que en Brasil, en todo el territorio nacional. En el caso de Argentina no estoy muy seguro si fue a nivel de todo el territorio argentino o fue a nivel, digamos, de algunas provincias. Pero sí estuve informándome que Brasil se adelantó a Argentina en relación con el tema de la regulación. Después tenemos el caso de España y otros países también, pero solamente cito informaciones a las que pude acceder. ¿Qué dicen esas experiencias? Porque algunos, ya hay evaluaciones, ¿no? Y reitero, ¿qué dicen esas evaluaciones en relación con la regulación? Sí, para tener en cuenta, después de la pandemia aumentó, si no me equivoco, a 73 países la prohibición de uso de celulares. Pero ¿qué pasó? En muchos lugares se tuvo que revertir porque hay situaciones relacionadas a temas de salud respecto a los niños, sobre todo en la parte de educación inclusiva, que requiere de tecnología para una mejor calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, era prohibir porque tal vez por moda, pero luego las situaciones mismas del propósito que nos hablaba Lilian hace un momento hizo que hubiera cambios o excepciones en el caso del uso. ¿Por qué? Porque finalmente, ¿qué es lo que busca la educación? La educación busca que el estudiante aprenda a lo largo de su vida para justamente todo lo que buscamos, una mejor calidad de vida, y la educación tiene que hacer eso. Y si yo nací en un tiempo del siglo XXI, no tener acceso a un dispositivo o a herramientas digitales, ¿cómo hago el desarrollo de esas habilidades digitales? Y voy a poner un ejemplo bien concreto. Yo me inicio en el 2008 como una responsable de impulsar en los docentes el desarrollo de habilidades digitales como parte como un requisito después de la declaración de la UNESCO como una necesidad que todos los educadores tengamos que desarrollar esas habilidades. Ahora, hoy estamos en el 2025, pasaron tantos años y yo sé y me consta que hay mucha gente, muchos educadores, colegas míos, que aún se niega a ese desarrollo de habilidades. No sé si lo hacen de manera consciente o inconsciente. Entonces, ¿qué pasa? Una vez más, prohibir pasa con Chile, que ha sido como uno de nuestros grandes referentes en tema educativo. Hemos tenido asistencia técnica y por los años de trabajo como técnica hemos recibido. También pasa con Argentina y Brasil, que luego, por lo que pude leer, también hizo excepciones, porque aquí lo que importa es la educación y el niño, de qué manera aprende y cómo aprende para desarrollar esas habilidades. Ahora, la gran pregunta es, cuando se debate, por ejemplo, la importancia de la lectura de los estudiantes, la primera pregunta es, ¿podemos hablar de estudiantes lectores si los docentes no leen? Y aquí traslado al escenario del tema que nos ocupa en el análisis.
de Visión País. ¿Podemos hablar de la implementación de los dispositivos electrónicos proveídos por las TIC en el ámbito educativo si los docentes no están suficientemente preparados, Lilian? Y aquí quiero agregar un elemento más. Suelo decir que uno de los errores que se comete, a mi modo de ver, es que en muchos casos las capacitaciones de los docentes se ha limitado solo a la alfabetización de las funciones digamos, de los dispositivos, qué sé yo, no sé, una computadora personal. Entonces era como en otros tiempos estudiar informática, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, ¿cuáles son las funciones que tiene la computadora y este programa puntualmente, ¿no? Y no como un recurso pedagógico didáctico que ya tiene que ver con lo que se llama la cultura, digamos, digital. ¿Cómo está hoy esa formación de nuestros docentes? Bueno, realmente eso es un factor habilitante que tenemos en el análisis también de lo que es la implementación de inteligencia artificial en cualquier país. Existe justamente ese tipo de análisis que se hace, ¿verdad? Y realmente Paraguay, esto que está diciendo es muy importante que entendamos, y también haciendo un poco hincapié en lo que estaba diciendo María Esther, ¿verdad? Ella está diciendo desde el punto, acá el problema es la intencionalización, solamente se puede hacer a través de un desarrollo pedagógico. Acá no es un tema tecnológico. Lo tecnológico lo tenemos, o sea, ¿qué dije? Que tenemos una encuesta en donde hay al menos dos dispositivos que adquirieron en tiempo de pandemia. Los padres se endeudaron para comprar para que los chicos puedan seguir sus estudios. Entonces, la tecnología está. No tenemos de manera, y eso, otro dato también muy importante, Francisco, es que se menciona que tenemos de la manera más cara, o sea, compran paquetes, no son planes. Entonces, desde el punto de vista tecnológico no es acá el problema. Acá el problema desde el punto de vista pedagógico y también algo que vos mencionaste, que es la parte cognitiva. Cuando nosotros, porque yo hablo de este tercer término de regular, de prohibir o regular. Si prohibimos, ya dije la razón, siempre es un problema la prohibición. Regular es un problema, hoy necesitamos trabajar en la personalización, y el aprendizaje autónomo, que es lo que estabas mencionando. No es yo hice el curso de Office, ¿verdad? Yo hice el curso de esto y ya conozco. No, yo no conozco, con eso me alfabeticé en el área. En donde yo aprendo, en el uso, en la práctica. Entonces, para eso necesito trabajar con eso. También desde el punto de vista económico, Francisco, es muy importante en el tema a escala, ¿verdad? ¿Cuánto le cuesta? Y sabemos, los tres que estamos acá, tanto vos, Francisco, como también María Esther, el cuánto ha invertido Paraguay con los fondos FEI. 180 millones de dólares en hierro, en software y un poco en capacitación. Una capacitación que hoy no es efectiva. ¿Por qué? Porque la realidad, estamos hablando del 2015, estamos hablando de 10 años después, la tecnología ha avanzado. Hoy necesitamos trabajar en el aprender haciendo, trabajar en modelos cognitivos que desarrollen ese pensamiento crítico de nuestros docentes, porque ahí está. O sea, a mí me tocó, así como una experiencia, una mala experiencia que tuve, que había un programa específico que teníamos en el tema de que tenían que quedarse los chicos hasta las 3 de la tarde, de 8 a 3 de la tarde, ¿verdad? Entonces, estos chicos en la tarde estaban con la misma profesora y voy visitando las escuelas. Y en cada aula, Francisco, en cada aula, la inversión que se hizo, cada aula tenía un televisor. ¿Qué estaban viendo? Estaban viendo cosas en YouTube. YouTube no está regulado. Ellos conectan
con otra, o sea, el tema de estas conectividades que se tenían era muy, o sea, sabemos que es muy deficiente en el tema del servicio de Copaco, porque todos teníamos con Copaco, entonces ellos contrataban otro servicio por la cooperadora, por esto, por aquello, porque querían más y todo eso, pero era directo y no estaba regulado por el servidor que se tenía ahí, con lo que mencionaste el tema de ciberseguridad también, ¿verdad? ¿Qué accesos tenían? Y la profesora estaba con el teléfono. Es una experiencia malísima porque vos permitís la tecnología, pero no está siendo utilizado de manera efectiva. Por eso es muy importante trabajar en esto que vos dijiste, en las investigaciones que se hicieron al respecto. En la universidad soy parte de un grupo de tecnología aplicada a la educación, que dependiente de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción, en donde hay líneas de trabajo. También en la Facultad de Filosofía lidera también este tipo de investigaciones Valentina Canese, que es tu conocida también, en donde ella también hace esta analítica sobre el uso efectivo de la tecnología. Yo creo que hay demasiada información que tiene que ser revisada, analizada, inclusive contigo como investigador. También hay varias menciones al respecto. Yo creo que es necesario revisar cómo está el estado del arte real de cosas específicas que se fueron analizando cada uno de los investigadores y a partir de ahí tomar una decisión de determinar si es necesaria una nueva ley o no. Estoy casi segura, porque como bien mencionaste, una es la de Brasil, también porque grandes países con otras realidades la implementan. Nosotros en Paraguay el problema es que tenemos que trabajar en la formación docente. Ahí hay una gran deficiencia en nuestro país con el tema de formación docente, que tiene que ser que nosotros en el área de tecnología le llamamos esto a gestión del cambio. La transformación digital tiene que pasar por un proceso que es continuo, evolutivo, denominado gestión del cambio, en donde se van aprendiendo estas habilidades. Creo que también en el primer bloque mencionaste sobre los nativos digitales, que son habilidades que uno puede adquirir. Y definitivamente eso en esta generación se nota. ¿Por qué? Porque la verdad tenemos que analizar y ser realistas. Ellos no aprenden como nosotros. ¿Puede ser el uso de un video en YouTube? Sí, pero tiene que estar revisado anteriormente, planificado por el profesor y no sacar simplemente así. Entonces, hay un montón de cosas que el docente debe hacer, la calidad del docente y en el tema de su formación inicial ya debe tener estas competencias y estas habilidades desarrolladas. Uno de los grandes desafíos históricos de la educación como sistema, vale decir, del sistema educativo, tiene que ver con lo que se denomina el nivel epistemológico. ¿Qué significa esto? Uno de los mayores desafíos tiene que ver con el conocimiento. ¿Por qué? Porque la educación, la experiencia de aprendizaje, se hace sobre la base del conocimiento. Y el problema que tiene el sistema educativo es que trabaja con el conocimiento producido ayer, el aprendizaje se hace en el presente, en el hoy, y se educa a los niños, niñas y adolescentes para que actúen en el futuro. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles con esto? Que hay que preparar a nuestros niños, niñas y adolescentes, obviamente, para el futuro. La tecnología es una realidad y por eso es importante discutirla. Así como siempre suelo decir, en el ámbito educativo, estamos con un gran proyecto que es el tema del hambre cero. Sí, tenemos que responder, obviamente, sin las condiciones biológicas, digamos, con las condiciones biológicas insatisfechas, no se puede generar ninguna experiencia de aprendizaje. Pero suelo poner la metáfora, en Paraguay en el ámbito educativo es como un auto en llanta que debe cambiarse, ¿sí?, esa cubierta en llanta andando el vehículo. No podemos pegarnos el lujo de decir, ahora vamos a hacer esto, que quede el vehículo, descansamos, sacamos la rueda. No, al mismo tiempo tenemos que hacer absolutamente todo. Porque eso se trata, preparar
a los alumnos para el futuro. Brevísima pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP. Dale. En estas fiestas, NPI nos conecta a películas para todos. Este viernes 25 nos preparamos para una maratón de emoción y magia navideña. Arrancamos con Murray, un hombre gruñón que odia estas fiestas. Todos excepto Murray son felices, pero no te creerás si se lo dices. Hasta que el destino decide darle una misión heroica y caótica. La Navidad de Murray, a las 8:40 horas. Luego, una mujer atrapada por el trabajo parece estar destinada a perderse de las fiestas en familia. Significa que debo pasar Navidad con papá. Pero un misterioso viajero le da una lección de amor hacia sus seres queridos. Una Navidad en apuros a las 9:30 horas. Y más tarde, un niño, una escritora se encontrarán en un rincón mágico. 3 ratones ciegos. Rally Beatrix, la cola del ratón curioso, a las 10:50 horas. Y para cerrar esta fantástica mañana, seremos testigos de cómo la vida puede cambiar con un hallazgo totalmente inesperado. ¡En el bosque! El regreso de Prancer, a las 12:15 horas. Este jueves 25, entre enredos y risas, nos conectamos todos al verdadero espíritu navideño por NPI. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP. Dale. Como siempre solemos hacer en Misión País, el diagnóstico en los 2 bloques con los invitados, pero en el tercero también soluciones alternativas. En el caso de Paraguay, el uso de celulares en las escuelas, ¿por dónde habría que abordar su implementación, María Esther? La implementación de uso de celulares es conocer profundamente lo que establece la ley, entender, y para eso debe existir las reglamentaciones, y por supuesto invitarle a los colegas a que asuman esa responsabilidad que no está por fuera de la escuela, porque no hay control por parte de los padres. Y hoy somos conscientes, saliendo en el portón de nuestras casas, cómo están pegados las personas que van en motocicleta, que van en auto, que van en buses. Hoy ya no hay, yo digo, se perdió el miedo a morir, o realmente hay una adicción tan fuerte que tenemos que hacer algo, los educadores, bajo ese compromiso que tenemos de educar. Y educar significa entregar nuestro tiempo, primero a prepararnos, a entender el valor pedagógico y a entender para qué está un dispositivo o una herramienta tecnológica a nuestro alcance. Y estoy hablando porque tuve la oportunidad de trabajar con niños en situación de calle, con carencia, y con niños con todas las posibilidades de poder trabajar con dispositivos, sin dispositivo o con diferentes recursos. Ante esta situación y de acuerdo a la circunstancia que nos toca, nuestro compromiso es capacitarnos, y si el ministerio como tal, como ente regulador, no nos ofrece las oportunidades, yo les digo por experiencia propia que hoy mi presencia fuera del país no se debe a las distintas oportunidades que me dio el Ministerio de Educación para formarme o para ser quien soy hoy, sino por la curiosidad y porque una vez en el 2008 una ex jefa mía me dijo: María Esther, ¿no tienes miedo de decir no a las cosas? Así es que entra, es un espacio para informático, pero sé que no, pero vas a poder aprender. Hoy me siento muy feliz de poder haber abierto esa posibilidad, y esa es la invitación que yo le hago a mis colegas. Abran su mente, abran su corazón y hagamos algo por este país y sobre todo por los niños y los jóvenes. En educación generalmente se habla mucho de la obviedad, ¿no? Y en el caso de la regulación del uso de celulares en las escuelas, los resultados de las evaluaciones suelen decir que
Lógicamente, al no usar los alumnos los celulares en las escuelas, están menos distraídos, pero lógico que van a estar menos distraídos, o sea, no aporta ninguna novedad los resultados de esa evaluación, y al estar menos distraídos, por supuesto, el aprendizaje es mejor, digamos, aprovechado. Pero realmente ese concepto que habías propuesto, Lilian, y si podés repetir y explicar en qué consiste, ¿sos de ese parecer y cómo habría que eso implementar en aula? Bueno, tuve la oportunidad de estar en UNESCO en el 2023, en donde se mencionaba justamente, pero sale el informe y parecería con el título que dice que las tecnologías no han aportado aprendizaje a lo largo de las implementaciones a nivel mundial. Pero cuando uno lee internamente, lo que está proponiendo es cuando no existe un propósito. Definitivamente aquí el que puede definir ese propósito es el docente o director. Darle la libertad al docente y el director de saber, porque el docente es el que sabe su realidad, que podría utilizar esto o no podría utilizar esto. Cuando nosotros regulamos, no tenemos todo el espectro real, somos muy generalistas y hoy tenemos que pensar, cuando hablamos de equidad, en la individualización de los aprendizajes. Entonces, por esa razón, la capacidad lo tiene el docente y nosotros, o sea, el Estado paraguayo debería darle el empoderamiento para lo mismo y al director para que pueda aplicar esa gestión del cambio que había mencionado. Eso es intencionalizar. Ahora, infraestructura, sin lugar a dudas, es una condición necesaria. Capacitación de los docentes es otra condición necesaria. Pero si tuviéramos que preguntarnos por la condición suficiente, María Esther, ¿qué habría que agregar para optimizar la implementación y en este caso particular un dispositivo, digamos, que es el caso de los celulares? Un dispositivo móvil para su funcionamiento requiere de internet y sabemos que eso es hay una brecha fuerte y es más, trabajando dentro de lo que es e-learning, nosotros hemos reducido la cantidad de videos, si bien una de las estrategias más efectivas en el proceso de aprendizaje, que es el Flipped Classroom o Flipped Learning, nos indica que tenemos que usar suficientes microvideos como para que haya aprendizaje. Nosotros tuvimos que hacer un rediseño de esa propuesta. ¿Por qué? Porque los datos se usan mucho más observando videos que cualquier otra lectura. Entonces entra en una problemática no solo de aprendizaje, sino también de las condiciones que al no tener acceso a internet, puedo yo tener un dispositivo móvil, pero si no tengo acceso a internet, igual existe esa brecha. ¿Qué recomendarías, Lilian, a las actuales autoridades del Ministerio de Educación para buscar una salida, digamos, a esta regulación que están queriendo hacer el uso de los celulares, digo bien, en las escuelas? Bueno, como estamos a inicios del 2026, que es un año muy deportivo, voy a hablar futbolísticamente. ¿Cómo no? Es tiempo de parar la pelota y mirar hacia qué lado y hacer el mejor gol. Centro, cabeza y gol. Acá pensar en los docentes. Dejemos de comprar cosas, infraestructura, computadoras, dejemos de comprar. No implementemos nada hasta que no tengamos la evidencia. Pero sí trabajemos en la investigación. Tenemos un Estado espectacularmente hoy. ¿Por qué? Porque si hablamos de estas regulaciones, tenemos que hablar también de qué vamos a producir con inteligencia artificial. Inteligencia artificial, necesitamos conectividad, necesitamos dispositivos móviles, necesitamos pantallas. Entonces no vamos a poder hacer la soberanía y estos pueden ser unos hubs tecnológicos. Tenemos 2.500 instituciones, casi 3.000 realmente, 2.740 instituciones. Ahora que no están conectadas porque esto, porque aquello, pero están ahí. La infraestructura está. Revisemos cómo está, hagamos una mejora sobre eso que está, construyamos sobre eso y podamos crear esta
cultura del conocimiento. Me gustó esa frase que utilizaste porque esto es un tema de cultura. Hoy están conectando a diciembre, a finales de diciembre, tienen que conectar 64 escuelas con conexión satelital, pero con conectar nomás no es suficiente. Necesitamos contenido y para eso necesitamos trabajar intencionalmente en eso. Yo creo que todas las inversiones hay que trabajar en la capacitación docente, en formación docente, en intencionalizar, en que no en cosas generales, en el uso efectivo de lo que tienen en sus instituciones educativas. Eso es lo que se necesita. Ahora, estamos hablando nosotros de implementación de dispositivos. Todavía no estamos hablando en Paraguay, digamos, de la incorporación de la inteligencia artificial. ¿Cómo ves eso? 40 segundos tenés de tiempo. Bueno, tenemos un escenario ideal, pero si no hacemos, el tiempo corre. Si bien hay una intención, vemos por todos lados, pero tenemos que ver percepción muy sobreestimada, según todos los análisis, porque no hay una gobernanza de datos. Esa es la parte más importante que también mencionaste en alguno de los bloques, que dijiste, ¿qué hacemos con esto? Al exponer a Internet todo, levantar todos nuestros datos, nosotros regulamos, pero igual cualquier persona puede levantar los datos. Entonces, si no definimos el tema de la soberanía digital en Paraguay, es una amenaza. Estos son los grandes desafíos. Agradezco a las dos invitadas expertas justamente en tecnología educativa por colaborar con nosotros en este análisis tan importante, donde se está por segunda vez tratando un proyecto de ley existiendo ya una ley vigente. Brevísima pausa, a la vuelta presentamos nuestra conclusión. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En NPI, Carlos Gómez e Iván Páez Bienvenidos a esta edición. nos conectan al recuento de las noticias más importantes del día. La ruta tras Chaco fue testigo de una mañana para el olvido para los usuarios del transporte público. Desde bien temprano ya en las filas se formaban en las paradas, avisorando una larga espera. Acompáñanos en este espacio de análisis veraz y objetivo. Pero les pido, por favor, a los choferes, a los empresarios del transporte, no castiguen a la ciudadanía. La jornada, lunes a viernes, 21 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. El siglo XX se ha caracterizado básicamente por las 4 pantallas. Comenzó con el cine, luego fue la televisión, posteriormente fue la computadora y la 4ª pantalla fue justamente el celular. Y luego, por supuesto, se fabricaron los otros dispositivos proveídos por las tecnologías de la información y la comunicación. Vale decir, las pantallas en plural ha sido una de las cuestiones bastante debatidas en el siglo XX y qué consecuencias generaba eso para el conocimiento, para la conducta de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y con mayor razón hacia finales del siglo XX y estas 2 primeras décadas del siglo XXI. Hoy ya no solamente se habla de la regulación del uso de los celulares en las escuelas, sino de la implementación de la inteligencia artificial en el sistema educativo. Ahora bien, a nivel científico no es tan catastrófica las conclusiones a las que se llega. Esto de que X cantidad de profesiones van a desaparecer en 1 o 2 décadas, realmente son pronósticos catastróficos sin evidencia científica. Esto es muy importante señalar. Acá tenemos que ser muy serios. Son pronósticos que se hacen, pero que científicamente es todavía pronóstico. ¿Sí? Es pronóstico. Así como la meteorología pronostica, pero no necesariamente es una certeza. Esa es la diferencia entre pronóstico y certeza, justamente. Vale decir, el sistema educativo debe ocuparse de lo que es la cultura digital, porque es el concepto que engloba
digamos, todo este tema de lo que estamos hablando. No cabe la menor duda, porque el adolescente que se educa hoy tiene que prepararse para poder desenvolverse en el futuro. Y si hoy esta es la realidad de la cultura digital, ni hablemos de lo que le espera a nuestros niños, niñas y adolescentes en el futuro. Eso es importante, que la clase política, los tomadores de decisiones, sean conscientes. Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP, Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio.